Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Marduk acaba de confesar en vivo que su relación con el Shin Sang-gun no es tan buena como todos creíamos. Las palabras del actor dejaron a todos en silencio. Todo sucedió en un programa en vivo que, en principio, prometía ser una entrevista rutinaria sobre sus nuevos proyectos. Sin embargo, una pregunta aparentemente inocente del presentador cambió por completo la dinámica. Bar, muchos fans siguen esperando una reunión entre tú y Elsin. ¿Crees que es posible volver a verlos juntos en pantalla? La sonrisa de Bar se desvaneció lentamente y, tras unos segundos de silencio, respondió con sinceridad, no sé si eso vuelva a pasar. Nuestra relación ya no es la misma. Las redes estallaron de inmediato. Clips del momento comenzaron a circular en todas las plataformas y la reacción de los fans fue mixta. Algunos defendían el derecho del actor a hablar con honestidad, mientras que otros no podían ocultar su tristeza ante la idea de que una de las duplas más queridas de la televisión estuviera atravesando un momento tan frío. Pero eso no fue todo. Minutos después, el actor añadió una frase que dejó entrever que el distanciamiento podría deberse a algo más profundo. A veces, lo que uno ve en pantalla no refleja lo que pasa detrás de cámaras. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación de rumores que venían circulando desde hace tiempo. Comentarios sobre malentendidos durante el rodaje de su última colaboración y desacuerdos en decisiones creativas comenzaron a cobrar fuerza nuevamente. Aunque nunca se habló de una pelea abierta, los fans más atentos notaron hace meses que ambos dejaron de seguirse en redes sociales y evitaban mencionarse en entrevistas. Por su parte, el Shin Sang-gun no tardó en reaccionar. Aunque no dio declaraciones oficiales, publicó una historia en Instagram con una frase críptica, quien habla con la verdad no necesita explicaciones. Acompañada de una imagen de una puesta de sol, la publicación fue interpretada como una respuesta directa a las declaraciones de Bar. Una fuente cercana a Elsin comentó fuera de cámaras, ella se sintió sorprendida. No esperaba que él hablara de eso en un espacio tan público. Pero no le molesta que se sepa la verdad. Ella ya había cerrado ese capítulo. Este nuevo capítulo en la historia de Bar y Elsin ha reavivado antiguos debates entre sus seguidores. Algunos señalan que la presión de los medios y los fans pudo haber dañado su relación, mientras que otros creen que simplemente tomaron caminos distintos en sus vidas personales y profesionales. Bar, por su parte, cerró la entrevista con un tono más tranquilo, le deseo lo mejor, de verdad. Lo que vivimos fue muy especial, pero las cosas cambian. La frase final se convirtió en tendencia, con miles de comentarios que iban desde la nostalgia hasta el apoyo. Una fan escribió, no importa lo que pase, siempre tendré en mi corazón lo que Bar y Elsin representaron juntos. Y mientras algunos seguidores aún guardaban la esperanza de una reconciliación profesional entre ambos, otros comenzaron a especular si todo esto no era más que una estrategia mediática para generar interés. Días después de la entrevista, nuevos rumores surgieron cuando Bar fue visto saliendo de una reunión con un importante director que, casualmente, había trabajado con Elsin en el pasado. Aunque el encuentro podría haber sido estrictamente profesional, no faltaron quienes comenzaron a hablar de un nuevo proyecto que podría unirlos, al menos ante las cámaras. Sin embargo, una fuente cercana al entorno del actor desmintió esa posibilidad. Bar quiere tomar distancia por un tiempo. Sentía que era necesario cerrar ese ciclo para enfocarse en cosas nuevas. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elsin fue abordada por la prensa cuando salía de una sesión fotográfica. Su respuesta, breve pero cargada de intención, dejó claro su sentir,
A veces el silencio es la mejor respuesta. No tengo nada más que añadir. Sin embargo, su rostro no reflejaba enojo, sino serenidad. Aquellos que la conocen bien aseguran que la actriz ha estado enfocada en su crecimiento personal, alejándose del ruido mediático y priorizando su bienestar emocional. Una de sus amigas cercanas reveló, Elsin ya no quiere formar parte de polémicas. Ha aprendido a poner límites y a proteger su paz. Los productores que alguna vez soñaron con reunirlos nuevamente en pantalla ahora enfrentan un escenario complicado. Aunque la química entre ambos era innegable y su serie conjunta aún es considerada un fenómeno de la televisión, las emociones reales que ahora los separan parecen ser más fuertes que cualquier libreto. En medio de esta tensión, un detalle curioso llamó la atención de los fans. Bar eliminó de sus redes una de las publicaciones más emblemáticas junto a Elsin, una imagen detrás de cámaras donde ambos reían espontáneamente. Para muchos, fue la señal definitiva de que algo se había roto. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de historias, siempre hay lugar para lo inesperado. Un reconocido periodista de espectáculos reveló que una marca internacional está negociando con ambos para protagonizar una campaña conjunta. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el simple rumor ya desató una oleada de opiniones en redes sociales. ¿Aceptarán compartir el set nuevamente? Mientras tanto, la comunidad de fans sigue dividida. Algunos mantienen la ilusión, otros prefieren respetar sus decisiones individuales. Pero todos coinciden en algo, lo que Bar y Elsin compartieron fue único. Tal vez no vuelvan a estar juntos, pero lo que nos dieron como dupla es imborrable, escribió un seguidor en un foro de admiradores. Días después de todo este revuelo, Bar fue visto en un evento benéfico, donde al ser consultado nuevamente por la situación, simplemente dijo, hay cosas que deben quedarse en el pasado. Agradezco lo vivido, pero ahora quiero mirar hacia adelante. Esa noche, Elsin también apareció en la inauguración de una galería de arte. Con un elegante vestido negro y una sonrisa que no dejó espacio para la tristeza, dejó claro que está en una nueva etapa. Cuando una reportera le preguntó si tenía algo que decir sobre las declaraciones de Bar, ella contestó, no todos los capítulos necesitan un epílogo. Con esas palabras, la historia entre ambos parece haber encontrado su cierre. Un cierre elegante, maduro y quizás necesario. Aunque el público siga soñando con una reunión, los protagonistas han dejado claro que cada uno está escribiendo una nueva historia, esta vez por separado. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo del espectáculo.